Entonces, un inmigrante kurdo. Un inmigrante kurdo que nace en un pequeño pueblo de Turquía, en una tribu seminómada dedicada a la producción de lácteos y el pastoreo. Llega a Nueva York alrededor del año 2000 con $3,000 que había logrado ahorrar como parte de su trabajo en aquel momento. Con el tiempo diseña un negocio o crea un negocio de producción de queso, por supuesto, que es lo que sabía hacer, y un día decide tomar una decisión atrevida. Ya él tenía un abogado en su negocio, en el mundo del emprendimiento, tal vez como muchos de ustedes saben, cuando uno dice, tengo un abogado y le voy a consultar a mi abogado, significa como que a uno le va yendo como mejor en la vida con respecto a ese proyecto de emprendimiento, ¿cierto? Entonces él lee en el periódico que Kraft está vendiendo una fábrica de yogurt, pero el edificio, la maquinaria, prácticamente en estado de abandono, en un micropueblo que queda como a 4 horas de Nueva York, y él llama a su abogado y le dice, ¿sabes qué? Kraft está vendiendo esta fábrica y yo la quiero comprar. Y el abogado le dice, tenés como 6 meses de no pagarme mis honorarios y querés ir a comprar una fábrica, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que le estaba yendo, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, él decide, al final, a pesar que el abogado le dice que no, comprar esta fábrica. Y cuando la compra, se da cuenta que esta fábrica es todo un ecosistema, como el epicentro de un ecosistema en una ciudad que depende económicamente de lo que pasa ahí. ¿Vieron como esos pueblos de los países muy grandes, que tal vez hemos visto en películas o hemos vivido algunos de nosotros, en donde el negocio más grande es el que alimenta a todo el lugar, ¿verdad? Muchas familias dependen de esto. Y cuando llega además, la fábrica es tan vieja que no hay planos, no hay manuales de las máquinas, entonces él se tiene que valer de personas que estaban ahí. Quedaban 55 empleados que él podía contratar para poder apoyarse en su conocimiento, y decide hacerlo. Y además de eso, estamos hablando que eso fue en el año 2005, entonces al día de hoy vieron que uno va al supermercado y uno ve el yogurt, que solo se llama yogurt, y el yogurt griego, ¿verdad? Que tiene como ese apellido. Bueno, si uno va a Grecia o a Turquía, el yogur griego no existe, solo se llama yogurt, ¿verdad? Porque es de ahí, y es un yogur cremoso, que tiene más leche, que tiene un proceso de calidad mayor, porque todo se trata del colado de la leche. Por si a alguien le interesa ir a hacer yogur a la casa. Para efectos de esto estudié cómo se hacía y por qué es diferente. Entonces él dice, yo quiero que la gente coma yogur de verdad en este país, porque el yogur griego era carísimo. Entonces dice, que haya yogur de verdad, pero que sea accesible para la gente. Entonces, esta fábrica o este negocio se llama Chobani. Tal vez algunos lo hemos escuchado, en Costa Rica creo que no se vende. Está en México, está en Panamá, está en Singapur, está en Australia, en diferentes países, en diferentes ciudades de Estados Unidos. En el 2005, Hamdi Ulukaya toma la decisión de comprar esta fábrica endeudándose por $1 millón, cuando ni siquiera le podía pagar al abogado, ¿verdad? Y después de esto, en el 2010, 5 años después, alcanzan 1.000 millones en ventas. 1.000 millones en ventas solamente vendiendo yogurt. Eso es mucho dinero. Y además, en el 2016, cuando se cree que la compañía está valorada en $3.000 millones a $5.000 millones, decide cederle el 10% de su negocio a los 2.000 empleados que trabajaban ahí. Él logró recontratar a los 55 trabajadores de la planta original, contratan muchos más, reactiva una economía y le cede el 10%. Cada una de estas personas recibió alrededor de $150.000 en acciones, y no lo hizo cuando la acción no valía, no lo hizo como, eso es muy bueno, toma una acción por aquí, lo hizo porque lo que él tenía, que era eso, lo podía dar. Al día de hoy, Chobani tiene un 30% de su fuerza laboral concentrada en personas refugiadas, y además el 99% de las mujeres que se van por ausencia en maternidad, que esto en fábricas es un número muy representativo, porque el trabajo de fábrica, por los horarios, por el desgaste físico, normalmente hay mucha rotación de mujeres una vez que llegan a la maternidad o cuando recién tienen un bebé, y ellas vuelven, el 99% vuelve. El tema es que también me puse a revisar que todo esto fuera verdad, porque
En la actualidad uno ya no sabe ni qué es qué, ¿verdad? Entonces revisé que efectivamente la historia sucediera y ellos además en las ciudades de Estados Unidos donde están tienen centros comunitarios donde se le da alimentación a personas en condición de calle o sin posibilidades económicas para poder comer 3 veces al día. Esto es un ejemplo de un negocio, una historia que se basa en alguien que decide que las personas importan. No que las personas son el principal activo de la compañía, sino que las personas son las que hacen que todo funcione. Porque activo es lo que usamos para poder trabajar y son valiosos financieramente, pero las personas tenemos un valor que va más allá de lo financiero. Y eso es lo más importante que queremos hoy dejar en la mesa con respecto a cultura organizacional el día de hoy. Tiene un TED Talk que se llama The Anti-CEO. ¿Y por qué el Anti-CEO? Porque él dice, lo mío no es ni las finanzas, ni el crecimiento, ni la expansión, aunque le han sucedido todas, dice, lo mío es la gente. Y uno puede decir, claro, se da mucho por la gente, pero el negocio no crece por eso. No, no es un juego de suma cero. No es que si yo invierto en la gente no voy a crecer en otras cosas, al contrario, porque he invertido en la gente al día de hoy, tiene una empresa valorada en alrededor de 30.000 millones de dólares y vende en muchos países. En Stanford, un día, Hamdi Ulukaya estaba dando una conferencia y dice esto, la gente te va a dar crédito, pero el 99% de lo que te pase depende del entorno que estás creando en un lugar donde estás trabajando, no de vos mismo. Entonces, bajo este concepto, que tomemos la decisión de ser personas que nos interese genuinamente la gente, porque queremos que la cultura avance, queremos resultados, queremos que todos estén contentos, queremos etcétera, pero hemos tomado la decisión de que la persona que se siente al lado mío me interesa genuinamente, me interesa cómo está, me interesa cuáles son sus metas, qué pongo yo en la mesa para que esta persona esté bien. Y algo muy importante, aquí no se trata de que vendamos todos los activos de la compañía y se los regalemos, ¿verdad?, a las personas. No todo el mundo puede hacer eso. El tema es que tomemos lo mejor que tenemos y lo pongamos en la mesa, de forma que los demás también pongan lo mejor que tienen en la mesa y sea algo recíproco, no solamente algo que depende del liderazgo, del dueño, sino de todos. Se trata de entornos, no de hacer solamente personas en donde las cuales recargue toda la cultura del negocio. Por eso hoy vamos a tomar el pulso a nuestra cultura con una metodología, una de las metodologías que funciona y bastante bien, que es muy integral, se llama el marco Pulse. Se los explico antes de hacer un breve ejercicio. El creador del término cultura organizacional es un psicólogo suizo, bueno, fue, porque ya falleció, Edgar Schein, que él basó el término de cultura organizacional en 3 bases principales, que al día de hoy se siguen utilizando ampliamente. Una es que existe un fundamento, que son los valores, y después ese fundamento tiene que expresarse, porque los valores, si no se usan, no existen, ¿verdad? Yo puedo decir, me encanta la responsabilidad, pero soy una gran irresponsable. Bueno, entonces resulta que de una buena intención no paso, no soy responsable. Y es muy interesante porque tal vez muchos de ustedes saben esto, pero la raíz, el significado de la palabra cultura viene de cultivo, es decir, es algo que se siembra para que nazca, porque tiene vida, tenga flores y fruto. Es lo mismo, tenemos lo primero que es valores y creencias, es la semilla. Después, la manifestación de eso es en la comunicación y en el liderazgo. Yo tengo que comunicarlo todo el tiempo, de forma directa, indirecta, tiene que ser parte de mi lenguaje. Tengo que liderar, y no solamente liderar de forma que yo lo ejerza, sino que yo funde en las personas liderazgo, porque todos tenemos capacidad de liderar donde estemos, sin importar el rol que tengamos. Y es lo que decía, pongo en la mesa y creo lealtad, confianza y vínculo, y la gente pone en la mesa algo también, y que será liderazgo a través de esos valores. Después tenemos 2 componentes actuales que en la cultura original, en la versión original de cultura organizacional no existe. Una es entorno de apoyo, y es me siento escuchado, tengo los recursos para trabajar de lo que me están pidiendo, me piden que haga un cohete espacial, pero me dan los recursos para hacer ese cohete, y también cómo me siento en términos de quién soy, ¿verdad? La inclusión, la igualdad, la equidad, me contrataron porque tienen que cumplir con un porcentaje de mujeres, o me contratan por mis habilidades,
porque puedo hacer un buen trabajo y me lo hacen saber. Y por último, la innovación y la adaptabilidad, que esto es indispensable en el mundo actual, porque ahora, antes, la gente cambiaba cada 100 años. O sea, la edad media durante 500 años la gente fue la misma, se vestía igual, comía lo mismo. Pero ahora, cada 10 años tenemos generaciones diferentes, con pensamientos diferentes, con patrones de consumo diferentes. Si yo no tengo la capacidad de innovar y adaptar, mi cultura va a quedar obsoleta y por ende todo el negocio. Porque no es que la cultura depende del negocio, el negocio depende de la cultura. Es al revés, porque ¿quiénes somos los que producimos? Seres humanos. Hay un número, o sea, una estadística de Gallup, me parece, que es que el 83% de los errores que se dan cuando implementamos algo nuevo, llámese tecnología, innovación, proceso, un nuevo método de comunicación, el 83% de los errores en eso suceden porque yo no consideré a la gente. Porque estoy implementando algo y la gente es muy diferente, la gente no lo entendió, no se le comunicó. De hecho, eso también es uno de los fundamentos de por qué, por ejemplo, en países africanos, digámoslo así, o en países que reciben tantísima ayuda internacional, ¿por qué no hay soluciones? Porque se les da lo que creemos que necesitan, no les preguntamos qué necesitan ellos. Entonces es fundamental. Ok, entonces, esos materiales tienen una tarjeta que dice IWP, esta es la primera cara, la van a ver, no se van a perder. Vamos en un minuto a definir con una palabra, cómo creemos que estamos en valores, en comunicación, en liderazgo, en apoyo e innovación, con una sola palabra. Por favor, escríbanlo. Muy importante y es algo pedagógico. Lo pensamos, lo escribimos, lo recordamos después. Entonces, por favor, escriban, tenemos un minutito para eso. Nos quedan 30 segundos. Ok, ¿cómo nos fue? ¿Alguien, alguna persona, y puede levantar la mano, considera que los 5 valores, las 5 dimensiones que están acá, en su entorno de trabajo, están perfectas? No hay nada más que hay que arreglar. No, pues es lo que esperaba. Es imposible que estemos perfectos en algo, siempre hay algo que mejorar, ¿verdad? Y tal vez en algunas estemos pues con más áreas de oportunidad que en otras. Y es muy importante que de verdad nos detengamos y digamos, por ejemplo, en comunicación no existe. Por ejemplo, han habido lugares donde nos dicen, no hay comunicación, no sabemos. Entonces, la palabra que pusimos, pensemos por qué, ¿verdad? Y al final vamos a ir creando como un plan para que nos quedemos con una tarea que hacer en el último ejercicio. Lo que acaban de decir, los datos lo confirman. Vean, datos de cultura organizacional relacionados al negocio, hay chorrocientos. O sea, podríamos hacer un foro solamente de datos y cultura, básicamente. Entonces, tratamos de extraer los más relevantes que a ustedes les pueden ser de utilidad. 21% de compromiso laboral. Solo el 20% de la gente en todos los trabajos, en la mayoría de ellos, los que no son un caso excepcional, digamos como Chobani, no se sienten comprometidos. Hacen su trabajo porque toca, porque es una responsabilidad, pero no sienten compromiso. Eso es un número muy alto y una de las principales razones es ¿por qué? Por el entorno de apoyo, por los valores y la comunicación. 438 miles de millones en productividad perdida asociado a la falta de innovación y la adaptabilidad, lo que les decía. ¿Cuántos hemos trabajado en un lugar donde se implementa algo nuevo y hay 1 millón de errores y uno termina trabajando 700 veces más? Todo eso es productividad que se pierde, mucho dinero, esfuerzo y tiempo. 70% de las personas dependen de su liderazgo directo
para decidir si se va o se queda de un lugar, ni siquiera del salario, ¿verdad? Muchas veces yo escucho esta frase de, es el jefe el que hace que la gente se vaya, y yo decía, o sea, porque parecía como inventado, ¿no? Pero resulta que sí hay números que lo confirman y estudios que dicen que esto efectivamente es así. Entonces, más allá de las políticas corporativas, se trata de liderazgo. Entonces, vemos las 5 dimensiones reflejadas una y otra vez en los datos, datos y datos. Ahora, queremos darles herramientas que se lleven para el día de hoy. Esta es la primera. Esto es lo último, de lo último, de lo último del grito de la moda en cultura organizacional, de acerca de qué se ha publicado entre el 2025 y 2026. Entonces, tenemos, por primera vez en 12 años, en el 2025, cayó este número que les decía, perdón, voy a correrme, para no salir ahí modelando en los datos. Entonces, el 27% dice que ya no aguanto más, estoy desgastado. Los mandos medios son los que más tienen tensión en los trabajos. Al menos cuando yo fui supervisora, recuerdo que me reportaban personas que demandaban mucho porque tenían menos experiencia, menos compromiso, seguía haciendo un rol muy técnico y ya tenía que hablarle gerencialmente a mis jefes. Entonces tenía que cumplir con demasiadas cosas. El burnout está quemando tanto a la gente, o sea, nos está llevando tanto al desgaste, que las personas ya no están aguantando qué hacer y que además toda la presión de la gente tiene que estar contenta porque sos buen jefe, eso no puede ser más. No puede depender solamente de unas cuantas personas, sino del entorno que creamos. Nuevo, existe un nuevo término y posiblemente lo vamos a seguir escuchando. Gartner 2026 dice, existe algo como desgaste cultural. La cultura se gasta y desaparece si no estamos en la capacidad de adaptarnos. Organizaciones basadas en habilidades, 71%. Cada vez más las organizaciones más ágiles están basándose en lo que la gente sabe hacer y hace bien. Entonces son roles donde te ponemos en todo lo que sos bueno, más allá del rol estructurado de te toca siempre A, B y C. ¿Verdad? Entonces, en la medida de lo posible, innovar en ese sentido ayuda mucho a que la cultura no se desgaste y la gente esté todavía mejor porque están brillando en lo que saben hacer, ¿verdad? En su propósito. Después, la paradoja de la IA, muy interesante, y es que las organizaciones que lo saben usar, ¿verdad? Lo que decía hace un momento Luis, que hay que ponernos manos a la obra haciendo las cosas, resulta que tienen 2 probabilidades más de superar metas, pero solo el 25% está recibiendo una capacitación formal con respecto a la IA. Y es la primera vez que una innovación está superando en tiempo, porque la IA es un monstruo muy fuerte, muy rápido, está superando la capacidad de poder adaptarnos para enseñarlo y aprenderlo. Entonces, tenemos que estar en esto, eso hay que prestarle mucha atención. Y por último, 68%, de acuerdo con O.C. Tanner del 2026, el compañero me inspira más que mi jefe. Esto es lo mismo que me interesa más la recomendación de mi hermana, mi tía, mi prima con respecto a comprarme unos zapatos a que si me lo dice algún influencer en las redes sociales. Es exactamente lo mismo. Cuando yo veo a mi compañero haciendo las cosas diferentes, que se siente bien, que se levanta, que etcétera, eso me inspira más que alguien venga y me diga ponete la camiseta, ¿verdad? Entonces, el entorno que estoy creando una vez más es más importante que depender solamente de las personas. Si yo quiero predecir cuánta rotación va a haber en mi negocio, el predictor más efectivo es la cultura. Es 10 veces más efectivo para saber y proyectar cuánta gente va a rotar el siguiente año en mi negocio. No es un predictor blando, es un KPI duro, ¿verdad? Y lo seguimos viendo como algo que es añadido, algo que es como un nice to have, algo que es bueno. No, es necesario fortalecerlo porque esto a mí me ayuda a predecir cosas, me ayuda a estabilizar un modelo de negocio entero. Entonces, ¿qué tan tóxica es una cultura? Eso me ayuda a saber cuánta gente se me va a ir, así de direccionales. Esto con respecto a la referencia está ahí en 34 millones de perfiles y 1.4 millones de reseñas de Glassdoor analizados para poder entender esto. Eso es muchísimos datos, eso es Big Data de verdad. Ahora, 30 segundos. Valores, comunicación, liderazgo, entorno de apoyo, innovación y adaptabilidad. Pensemos en uno, obviamente queremos mejorar en todo. Elijamos uno, y es relevante para un ejercicio que vamos a hacer en unos minutos. Elijan uno en este momento, donde ustedes les digan, si solamente uno se puede mejorar, ¿cuál es? Ok, entonces, elíjanlo ahí, en su mente, y nos lo vamos a dejar ahí, guardadito. Ok, listo, ¿ya lo eligieron? Sí, ok, súper.
Entonces, muy importante, si yo quiero mejorar en uno de estos valores, yo tengo que entender que la experiencia de la gente, de su gente hoy, amigos, no es un programa, es un sistema estructurado y consciente de momentos. ¿Qué es lo que nos decían en la escuela o en el colegio cuando nos decían que es cultura? Cultura es todo lo que hace el hombre, de una forma frecuente y con un propósito. Al menos a mí me enseñaron así, ¿verdad? Entonces algo que se hace, se hace, se hace. Entonces desayunar todos los días a la misma hora es cultura en mi casa. Nos sentamos todos a la misma hora todos los días, es cultura. Es parte de quién soy, forma mi pensamiento, forma mis hábitos, me forma como persona. Entonces, tenemos que entender entonces que cultura no es en ninguna forma una sala de juegos ni un café gratis, un tiquete para el masaje al mes, porque soy muy buena trabajadora. No es un valor escrito gigante en la pared cuando yo entro y lo veo todos los días. No es el beneficio que se anuncia en redes sociales. No es un evento de celebración de fin de año tampoco. Vean, hace unos años yo era parte de un equipo de reconocimiento en un trabajo en donde estaba, y para nosotros era todo un evento decir, el premio lo ganó fulano, y fulano venía, subía aquí, todos le aplaudíamos, recibía el regalo y todo, y se volvía a sentar. Nosotros, el equipo de reconocimiento, decíamos, la gente se siente fenomenal en ese momento, ¿verdad? Todo el mundo le aplaude. Hicimos una encuesta, a alguien se le ocurrió la muy brillante, simple, pero muy poco usual idea de, preguntémosle si a la gente le gusta eso. Les preguntamos, el 90% dijo que le daba mucha vergüenza que hiciéramos eso. Y nosotros, ¿qué? No lo puedo creer. Claro, porque no les gustaba, a casi nadie le gusta estar aquí, arriba, y que la gente lo mire. O sea, no es algo común. De hecho, es el temor número 1 a nivel del mundo, hablar en público, más allá de morirse. Es muy impactante eso. Entonces la gente decía, no, yo quiero que me den tiempo. Si usted me quiere reconocer y que yo sea feliz, déjeme salir el viernes más temprano. Eso era todo, y para nosotros eran aplausos y ponerle medallas y todo, o sea, fue una sorpresa. Ahora vean esto, 72% de las iniciativas de cultura no generan mejora y el 57% de las personas se sintió peor con este tipo de iniciativas. Porque claro, imagínense, estoy yo trabajando fines de semana, tiempo extra, estoy cansada, no puedo atender a mis hijos, etcétera, y venís y me das una sala de videojuegos, ¿verdad? Entonces, claro, uno cada vez que pasa enfrente de la sala de videojuegos desea como incendiarla, ¿verdad? Porque eso no es lo que yo quiero, ¿verdad? Precisamente. Entonces, estos datos, sin duda alguna, que fueron publicados por HBR y por UC Tanner nuevamente, de verdad son ciertos. O sea, esto, como decimos en buen tico, esto es como agarrar atol y hacerle a la gente así, cuando de verdad lo que necesitan es bienestar, no regalos esporádicos. Más datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la cultura es prioridad? El que dice 3X, 4X y 29% son datos directamente financieros. Tenemos 3 más retorno en accionistas, 4 veces más probabilidades de alto desempeño financiero, eso es mucho, 4 veces más. 29% más ingresos por colaborador, porque eventualmente la gente está más motivada, trabaja más, se equivoca menos, eso es rendimiento. Entonces, existe y se ha probado una y otra vez hasta el cansancio una relación positiva, directa, entre las finanzas y la cultura organizacional. Tiene todo que ver porque quien produce de nuevo, ¿quiénes somos? Las personas. 21% más de productividad porque las personas están haciendo contentas, motivadas, responsables, respondiendo, sintiéndose valorados, escuchados, que tienen ideas, con la capacidad de decir, mira, no hagamos esto los lunes, hagamos los miércoles porque tenemos más tiempo, se adopta esa idea y son ganancias poquitas, que entre todos, si empezamos a poner una gotita en el vaso, se rebalsa el vaso eventualmente y tenemos ganancias entre todos. 40% menos de rotación en talento. La rotación de una persona según el giro de negocio puede ser hasta 20 veces o 500 veces el salario de esa persona. Y estamos hablando de reducir eso 40%. Ese costo que se mide en términos de tiempo, de dinero, de desgaste, del trabajar de las personas que están en reclutamiento y de muchas otras cosas. Y 311 de retorno para empresas que decidieron invertir de verdad en cultura, 311%, eso es una brutalidad de dato, 311% de dinero que tenemos de vuelta. Ok, este que está aquí, tal vez lo han visto antes, me imagino que sí, es el recorrido del colaborador. Tenemos reclutamiento, ingreso, el día a día, el desarrollo y la salida o permanencia.
vamos a hacer un ejercicio de 4 minutos. Y en este ejercicio, ¿se acuerdan que hace un rato elegimos un valor en el que queremos mejorar? Van a usar ese valor. Y ahora van a elegir uno de estos momentos. Entonces, digamos que yo hace un rato elegí valores, quiero mejorar en valores o en comunicación, más fácil, comunicación, y en el día a día. Entonces, ¿cómo yo uso esa dimensión de comunicación para mejorar el día a día? Entonces, piénsenlo y háblenlo entre ustedes en sus mesas, por favor. A partir de ahora, 4 minutos y yo les aviso cómo vamos con el tiempo. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, ok. Nos quedan 2 minutos. Un minuto. Tres, dos, uno. Volvamos. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Alguien de alguna mesa que quiera compartir, así en voz alta, cómo les fue? Algo que discutieron relevante. A ver, hola, volvamos. Me encanta que tengamos esta voluntad y capacidad de conversar con respecto a este tema, de verdad. Bueno, usted ¿quieres compartir algo importante que habla? Vea, en mi barrio dicen, el que inventa paga la cuenta. Entonces, empezaste a hablar, te toca.
Ujú. Ajá. Claro, muchas gracias. ¿Lograron escuchar? ¿Cuál es tu nombre? Marianela nos decía que estaban conversando acerca de todas las dimensiones y que veían cómo todas podían ser una herramienta útil para el momento clave que eligieron, y en realidad es así, ¿verdad? Son bastante versátiles. Y decía que su posición, o lo que le compartía a los compañeros de la mesa, es que el tema de los valores, ¿verdad? De que todo nace de ahí y que sea desde el día uno y que sea algo que siga acompañando en cada momento, en cada proceso, en cada instancia, de poder hacerlos realidad. Es lo que logré capturar. ¿Está bien así? Perfecto, eso fue lo que nos compartió. Muchas gracias. Y espero que sea una conversación que siga, de verdad que nos sentemos a pensar cómo hacerlo como si fueran fichas, ¿verdad? Decir, ¿cómo lo emparejo con esta con esta? Puede ser un ejercicio o un trabajo valioso que se puede hacer para poder mejorar en diferentes áreas. Ok, herramienta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si sabemos que valores, comunicación, liderazgo, apoyo, innovación, esta es la más débil? Unas ideas que les pueden funcionar. Entonces, la primera, valores. Vean, pensemos en las últimas 3 decisiones que tomamos relevantes, los últimos 3 proyectos que trabajamos, algo relevante que haya impactado el negocio, y sentémonos y preguntémonos algo muy simple. ¿Cómo se usaron los valores aquí? ¿Los usamos de verdad? ¿Verdad? Estamos practicando lo que predicamos, ¿verdad? Una pregunta así puede dar mucho, ¿verdad? Incluso la pregunta, ¿cuáles son los valores de la empresa donde trabajo? A veces no sabemos, porque no se mencionan, no se viven, no nada, ¿verdad? Entonces, también es una pregunta válida. Comunicación. ¿Podemos matar o eliminar la reunión más larga que tengamos y sustituirla por una comunicación, ¿verdad? Y no con la intención de no tener interacción entre nosotros, sino de más bien rescatar ese tiempo para poner otras interacciones que sean más valiosas. Entonces, si tenemos una reunión de resultados que se hace larguísima, envíenme todos un correo o un audio de 5 minutos cada uno para saber cómo vamos. Si yo soy el líder, por ejemplo, les envío un video, les explico esto. O sea, ¿por qué? Porque en esta situación vamos a desarrollar algo muy importante en la comunicación. Desde mi óptica, la comunicación de estos valores es la más difícil. Y es que primero se escucha. ¿Se acuerdan aquello que nos enseñaban de el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, que uno decía, ¿para qué me están enseñando esto? Bueno, resulta que es importantísimo para la vida, ¿verdad? Entonces, en la comunicación, escuchar es más importante que transmitir un mensaje. Si yo paso más tiempo escuchando que hablando, voy a saber qué hablar, en qué momento y ser más efectivo con mi comunicación. Entonces, tratar de fomentar los tiempos de escucha. Liderazgo, invertir en mandos medios es importante, pero que ellos sean conscientes, no que se me convierta en ay, es que a los jefes les dan todo y a nosotros no nos dan nada, ¿verdad? Porque somos muy buenos para quejarnos. Entonces, el tema es decirle a las personas que tienen más presión, por supuesto, te estamos dando este espacio para que vos te sientas más liberado, para etcétera, el beneficio que le estoy dando, pero que eso se vea reflejado en tu equipo, que se vea reflejado en la gente que te rodea, como hacer un plan conjunto, ¿verdad? Con ellos, y también el tema de buscar formas en toda la organización de crear entornos y no depender solo de personas. Apoyo, acompañar a la gente. Vean, que yo me proponga solamente sacar 20 minutos a la semana para tomar un café con una persona de mi equipo y preguntarle, ¿usted cómo está? ¿Cómo va todo? No de trabajo, no de nada. Si tengo una reunión los lunes en la mañana, a veces la gente empieza, bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de arena, y nadie dijo, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bien, ¿cómo te sentís en ese puesto? ¿Qué te gustaría llegar a hacer después? ¿Verdad? Eso también es muy importante. La innovación y la adaptabilidad. Vean, el 53% de la gente está usando inteligencia artificial, se supone. Yo creo que es más, pero 53% sin que nadie sepa. Así, escondidas. Porque de pronto la empresa ve eso como, estás haciendo el trabajo, alguien lo está haciendo por vos o algo así. No, pero si lo hacemos bien, si lo implementamos bien, es buenísimo. Entonces, tal vez dar autorización para que se use eso. O una sesión a la semana para preguntarle a la gente ideas nuevas, simples. No tiene que ser descubrir, ¿verdad? No sé, un planeta.
o sea, una idea simple que nos ayuda a mejorar a todos. Y de esas ideas, gotita a gotita, se mejoran organizaciones. Hay casos muy buenos, muy exitosos, de personas que nada más les preguntan, ¿qué harías diferente en tu puesto de trabajo? Se implementa y eventualmente eso termina arrastrando un beneficio 360.